Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Bien, amado hermano, si usted lo tiene, vamos a dar lectura. Bueno, vamos a esperar a los que aún no lo encuentran. Gálatas capítulo 1 y verso 6. Bien, amado, dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y su palabra dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos acercamos en esta noche una vez más, reconociendo, Señor amado, que su presencia habita en medio de su pueblo, Padre amado. Reconociendo, Padre, que somos pecadores, Señor, y que necesitamos, Señor, su perdón constantemente. Reconociendo, Padre, que usted murió en la cruz del Calvario para derramar su sangre y perdonar nuestros pecados. Mira este pueblo que has congregado en esta noche. Prepara el corazón de ellos, Dios de la gloria. Prepara sus vidas, Padre, que sean como una tierra fértil, como tu palabra enseña, Señor amado. Una tierra fértil, Padre, el cual dé fruto al 100%, Señor amado. Quita todo lo que estorba en esta noche, Dios amado. Limpia los aires de este lugar, Señor. Todo espíritu contrario a tu obediencia, tómalo cautivo y llévalo a la obediencia en esta hora, Padre. Sigue libertando nuestros corazones, Señor amado. Sigue quitando las vendas de nuestros ojos, Señor eterno. Tu palabra dice, Señor amado, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Señor. Y en el nombre que es sobre todo nombre le damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dele palmas al Rey de Gloria en esta noche, aleluya. Puede sentarse, mi amado hermano, gloria sea al Señor. Si pusiésemos un nombre a lo que vamos a hablar, obviamente sería que no hay otro evangelio, amén. No hay otro evangelio sino aquel que Cristo enseñó y predicó. Aquel que Pablo, amado hermano, que le fue revelada la visión por parte de Dios, es el evangelio que se predica. Pablo, amado hermano, estaba sorprendido, maravillado y a la misma vez estaba molesto. Amén. Estaba disgustado por lo que escuchaba acerca de los de Galacia. Es decir, Pablo les dice: yo estoy maravillado que tan pronto ustedes se hayan apartado del evangelio, que se hayan apartado de la verdad. Y es que obviamente, amado hermano, estamos en el siglo XXI, donde a nivel mundial no se carece de predicadores, pastores, profetas, maestros, evangelistas o apóstoles. Hay multitudes, amén. Pero también estamos como en los tiempos de Elías. Recuerda, amado hermano, Elías decía: yo soy el último profeta que he quedado. Es el conocimiento y el pensamiento de Elías. Pero Dios le dice a Elías: no, porque hay un remanente que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Cuánto le dan palmas al Rey de Gloria? Hay un remanente, mi amado hermano, que no se doblega ante este mundo y ante la corriente de este mundo. Amén. En el siglo XXI, amado hermano, sí hay maestros, pero son maestros falsos. Y sí hay predicadores en gran cantidad, pero son predicadores mentirosos. Amén. En cierta ocasión Pablo dice: el tiempo de mi partida se ha acercado. Y Pablo decía: con lágrimas lo digo. Con lágrimas él decía, porque yo sé que después de que yo parta con el Señor,
entrarán lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño. Pablo dice que van a hacer negocio, van a hacer comercio con el rebaño de Cristo. Pero Pablo, amado, guiado por el Espíritu Santo, porque Pablo siempre se guió por el Espíritu Santo. La iglesia de Cristo, amado hermano, no se tiene que guiar por lo que usted escucha en su alrededor. Es bueno escuchar la palabra o predicaciones, pero recuerde que aquel que lo guía a usted se llama Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan palmas al Rey de Gloria? Jesús dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Voy a enviar al Consolador, el cual los va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Amén. El Espíritu Santo, amado hermano, el que guiaba a Pablo, lo hemos predicado anteriormente. Pablo quería ir a cierto lugar, pero el Espíritu Santo se lo impidía. Amén. Porque el Espíritu sabe dónde hay una necesidad. Dios sabe dónde hay necesidad. Dios sabe dónde hay una persona clamándole a Él. Aquella persona que tiene fe, amado, Él le clama a Dios y Dios va a enviar obreros. Dios envió a Pablo en diferentes ocasiones. Lo envió a Cornelio, Pedro fue enviado a Cornelio. También, amado Pablo fue enviado a ciertos hombres, guiado por el Espíritu. Así que usted va a guiarse por la palabra y por el Espíritu. Amén. Y aún Pablo dice, amado hermano, no hay otro evangelio, sino que hay algunos o muchos que han, amado hermano, como dice aquí, perturban el evangelio. Amén. Lo decía al principio, mi amado hermano, pues aquel que no conoce la verdad aún tiene venda en los ojos. Y hay muchos en las congregaciones que aún sus ojos siguen vendados, que aún sus oídos están vendados, que aún su corazón, amado hermano, está cerrado a la verdad del evangelio. Amén. Porque ellos se dejan guiar por otras personas. Y antes idolatran a ciertos predicadores, a ciertos evangelistas, a ciertos profetas, a ciertos maestros. Así vivíamos nosotros en un tiempo cuando no conocíamos la verdad. Venía tal predicador que convertía el agua en vino, que hacía milagros, allá vamos nosotros corriendo. Amén. Y la Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pero ¿qué hace la iglesia corriendo tras milagros y tras hombres, amado hermano? Pablo dice, amado hermano, que no somos nosotros. Aún dice una alabanza: no era Pedro, sino era el Espíritu Santo que estaba sobre la vida de Pedro. Amén. Entonces, mi amado hermano, usted en estos tiempos, en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, va a escuchar muchas predicaciones, tantas cosas, pero usted tiene que saber, amado, qué palabra viene de parte de Dios. Amén. Porque no a todos nosotros le podemos decir amén. Yo decía amén a ciertas cosas hablando en el pasado que no entendía. Pero Pablo, amado hermano, alerta a la iglesia de Galacia y los exhorta, los reprende, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque Pablo había conocido la verdad, había conocido a Cristo. Y aún dice la Biblia que cuando se hablaba de Pablo, para aquellos que no conocían a Pablo, se oía decir: aquel que en un tiempo perseguía a la iglesia, ¿cómo es que ahora es un predicador? Qué lindo cuando la gente testifica de su vida. Aquel que en otro tiempo era un borracho, era un ladrón, era un drogadicto, era una prostituta, era un asesino, pero ahora predica el evangelio. Gloria sea al Señor, mi amado hermano, porque Cristo nos ha libertado. Que no es fácil, amado hermano. Allá afuera Satanás tiene sus servidores, claro que sí. A mí me decían: si no vas a la iglesia te echo la cerveza en la cabeza. Y muchas veces lo hacían, pero a nosotros no nos importaba. Nos empezaban a decir: ustedes son hipócritas, porque veníamos a la iglesia y a veces decíamos malas palabras y volvíamos a tomar y volvíamos a fumar. Pero, amado, estábamos empezando en el evangelio, no conocíamos el evangelio. Y cada vez que nosotros asistíamos a la congregación, nos decían: ustedes son hipócritas. Y tenían razón, porque hacíamos cosas por ignorancia. Hacíamos, porque no conocíamos el evangelio.
la palabra dice, pasando el tiempo de la ignorancia. Llega un momento en su vida que la ignorancia tiene que pasar. Es decir, usted va a conocer lo que es agradable a Dios. Amén. Usted va a conocer la verdad. Y conforme usted camine el evangelio, nadie le va a obligar a dejar ciertas áreas en su vida. Nadie le va a obligar a dejarlas. Dios le va a ayudar. Denle palmas al Rey de Gloria. El Espíritu Santo, amado hermano, le va a decir, le va a redarguir. Y el amado va a empezar a quitar todo lo que le está estorbando para que usted, amado, viva una vida agradable delante de Dios. Yo lo testifico una y otra vez. Lo más difícil para mí fue la música. Y no dudo que aún en el pueblo evangélico, aún predicadores, aún profetas, maestros, están arraigados a la música pagana. Muchos. No es fácil, amados hermanos, que Satanás trabaja de esa manera. Satanás dice que es el creador de la música. Satanás, él tenía allá arriba un privilegio hermoso, pero que hasta que se halló maldad en su corazón. Por eso, amado, cuando el evangelio llega a su vida, Dios va a hacer un cambio. Recuerda lo que Jesús se enseña y pone una parábola. Dice que el sembrador salió a sembrar la preciosa semilla. ¿Se recuerda de ese pasaje? Amado hermano, dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Otro dice que cayó entre las piedras. Y otra parte cayó ¿dónde? Entre espinos. Y otra parte cayó en una tierra fértil. Amén. Los que están junto al camino dice que escuchen la palabra por un tiempo, amado hermano, se van a gozar. La semilla va a crecer, pero va a salir el sol, amado hermano, y va a ahogar esa semilla. También enseña acerca de la cizaña. Amén. Entre el trigo. Ambos van a crecer juntos. Usted, amado, es necesario que usted crezca en la verdad, pero también esté consciente de lo que esté allá afuera. Pablo dice, amado hermano, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estamos en un tiempo, amado hermano, donde lo hemos anunciado, predicado. Por si al caso usted llega a ir algún día y usted escucha un hombre de fama, un hombre que convierte el agua en vino, un hombre que levanta paralíticos, un hombre que hace milagros, amado hermano, y empiezan a cobrarle a usted, eso no es de Dios. Pablo dijo, hay que dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Dele palmas al Rey de Gloria, amado hermano. Y aún más, amado hermano, hay que tener sabiduría de parte de Dios. Porque aún los que se denominan sana doctrina y sana enseñanza, mire cómo empiezan ellos. Porque uno analiza las cosas, claro que sí. Uno hay que analizar las cosas. Hay predicadores que hablan la verdad, que predican la verdad, pero, amado, sagazmente están igual robándole al pueblo. Se hacen las víctimas. Y hablan de prosperidad y de una bendición. Había un hombre, amado hermano, que decía, predicando la sana doctrina, hablando y reprendiendo a unos ladrones que están en las congregaciones. Decía, hemos venido de tal lugar, hemos manejado tantas horas para llegar a este lugar, y solamente traigo un par de zapatos y solamente un traje traigo, pero yo sigo predicando la verdad, yo sé que el Señor va a proveer. Bajita la mano le estaba pidiendo ya a la iglesia que le compre zapatos. Y no falta alguno usado por Satanás, que se levante, porque mire cómo son las cosas. Esto yo lo miro allá afuera. Cuando yo voy manejando, está una persona, la luz está en rojo, y si una persona se pasa estando la luz en rojo, las demás personas lo siguen, ignorando que hay una señal que tú no puedes cruzar. Pero basta con que uno se levante para que los demás lo sigan.
Y así está. Solamente necesita este predicador necesita convencer a una persona dentro de la congregación que se levante, que tome la iniciativa para dar algo, porque de ahí los demás van a ver. Y él seguirá hablando de la sana doctrina. A final de cuentas saldrá robando igual que los demás. ¿Amén? Pero Pablo dice, amado hermano, mas si aún nosotros, miren cómo es Pablo. Pablo, amado hermano, celoso de la verdad. Pablo dice, si aún nosotros, hablando del ser humano terrenal, que está sobre la tierra, si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo. Ah, claro que sí. Porque ahí empiezan las falsas enseñanzas. Pablo dice, si aún nosotros o un ángel del cielo viene enseñando otra doctrina, otro evangelio al que ustedes han recibido, Pablo lo declara sea un anatema. Amén. Entonces en este tiempo, amado hermano, hay tantas personas que dicen, a mí me dijo el Señor, es más, un ángel vino del cielo, me dio esta doctrina y yo la pongo para el pueblo, y el pueblo la sigue creyendo. ¿Sabe por qué cree el pueblo que se reúne en congregaciones? ¿Por qué cree a la mentira? Porque no escudriñan la Biblia. Tal vez el 20% o el 30% de las congregaciones, el cristiano escudriña la Biblia. Si los servidores, aún los que tienen tiempo el evangelio, de vez en cuando le dan una ojeada a la Biblia, olvídese de aquellos que vienen empezando. Si usted como cristiano al abrir la palabra le da sueño, pues aquel se va a dormir. Así es. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque Satanás es astuto. Satanás, cuando viene para perturbar su vida, él no viene como el mundo no nos hace creer, agresivamente. Él se disfraza como ángel de luz. Usted va a ver a los predicadores, hablan bonito, se visten bonito, se expresan bonito, tienen una labia para hablar, de convencer al pueblo. Pero Pablo, amado hermano, siempre alerta a la iglesia. Dice Pablo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos predican diferente evangelio del que había recibido, sea anatema. ¿Qué quiere decir diferente evangelio? O diferente doctrina, o diferente enseñanza. ¿Qué quiere decir con eso? Usted como cristiano, amado hermano, tiene que identificarse y tiene que darse cuenta, porque lo hemos pasado y lo hemos vivido. Amén. Un ejemplo que alguien puede dar que sea un evangelio diferente al que está en la Biblia, según el evangelio que usted conoce. Y si otra persona trae otro evangelio que sea diferente al que usted ha aprendido, que Dios le ha enseñado, ¿cómo usted lo va a identificar? Pues los que están allá afuera, amado hermano, yo recuerdo que cuando uno se mete con ellos en las congregaciones modernas, a usted se le va a meter un espíritu de orgullo, de arrogancia, y va a menospreciar a las demás personas. Cuando usted salga de esta congregación, o Dios lo saque, Dios lo va a llevar a otra congregación, usted va a mirar al que está predicando, aún el que está como diácono. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces aquellas personas que Dios dice que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar al sabio de este mundo, de esta tierra, ellos se dan cuenta que el hermano con trabajo sabe leer, con trabajo sabe pronunciar una palabra, con trabajo sabe expresarse, trata de decir algo y dice otra cosa. Entonces aquella persona dice, no, esto a mí no me convence. Yo soy mejor que él. Y yo puedo ser mejor que él. Y uno empieza a menospreciar a los hermanitos. Yo recuerdo cuando llegué a una congregación donde se predicaba el evangelio de Cristo. Yo esperando, porque uno trae ese espíritu de orgullo. Entre comillas, nos hacen a nosotros saber que nosotros somos conocedores del evangelio. Nosotros muchas veces éramos periquitos, repitiendo lo que otros hablaban y enseñaban. Así es, usted se cuenta. Hay mucha gente que son pericos dentro de las congregaciones.
que repiten las cosas que los demás dicen. Y yo recuerdo que yo llegué a una congregación, nos invitaron, llegué, me senté y empecé a mirar a los hermanos de pies a cabeza, porque así hace uno. Digo, estos hermanitos son cristianos. Y a la verdad muchos no conocen la Biblia. No saben Biblia. Y yo decía, ¿dónde estará el pastorcito de estos hombres? Sí, porque uno cuando sale de esas congregaciones, usted trae un espíritu malo, de gran conocimiento, de gran sabiduría. Nosotros recordamos que mi esposa estaba estudiando para que, según le iban a dar como un diploma, dando a entender que ella tenía la capacidad para enseñar. A veces leemos la Biblia y no la entendemos nosotros. Pero usted pagaba sus 200, 300, 500 dólares, compraba todos sus materiales a la misma iglesia y tenía que pagar por esos a ese maestro que estaba enseñándole, y ya en 6 meses usted tenía una maestría. Era doctor, básicamente. Le daban su diploma, lo hacían maestro fácilmente. Y ya usted creía que realmente que con tener un título, con tener una credencial, usted ya era algo. Pero la verdad, amado hermano, muchos de nosotros éramos ignorantes. Amén. Y gloria a Dios por aquel que estudia. Pero Pablo dice, no es la letra. La letra mata, pero el espíritu vivifica, el espíritu da vida. Entonces los Gálatas, amado hermano, empezaron a enseñar esta cosa. Empezaron a meterse falsos maestros que decían, bueno, tú quieres ser cristiano. Al hombre específicamente, tú tienes que circuncidarte. Sí, la circuncisión. Y cierto momento Pablo reprendió aún al apóstol Pedro. ¿Sí? Porque mientras Pedro estaba con Pablo, con los gentiles, Pedro se regocijaba, comía, tomaba los alimentos, empezaba a charlar con ellos. Pero cuando vienen de Jerusalén los de la circuncisión y miran a Pedro que está conversando, llega un momento, amado hermano, que Pedro empieza a avergonzarse con aquellos que convivía, con aquellos que compartían la palabra, aquellos que habían sido libertados. ¿Sabe por qué? Porque había personas que tal vez iban a mirar una mala reputación en Pedro, y él empezó a apartarse. Amén. Entonces usted, amado hermano, no importa dónde usted esté, sea el predicador más grande y más famoso, si usted tiene la verdad del evangelio, usted hable la verdad del evangelio. Amén. Le voy a dar vamos a ir a una cita rápidamente, amado hermano. Efesios capítulo 2 y versos 8 y 9. Efesios capítulo 2 está exactamente, está más adelantito. En el verso 8 y verso 9. Por si algún día, amado hermano, usted cruza por una congregación donde hay predicadores famosos y de pronto mira milagros, o a usted mismo le pueden hacer un milagro y le quieren cobrar por su milagro, o lo quieren hacer pactar por su milagro. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Mire lo que dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Aquí, amado hermano, Pablo sigue enseñando, porque por gracia sois salvos. Amén. Un hombre llamado, ¿cómo se llama este hombre de que pasaba en enlace? Se llama un tal González, no me recuerdo su nombre, pero decía que si usted quería un milagro de parte de Dios, usted tenía que pagar ese milagro. Y esto lo miran en televisiones y en las redes sociales. Enseñan que para tener un milagro hay que pagar ese milagro. Pero aquí la palabra dice que por gracia sois salvos. ¿Qué es lo que le hace? ¿Qué es lo que le da la salvación a usted? La fe. La fe, amado hermano, que usted tiene, esa fe pequeñita que usted tiene, que aunque la Biblia dice como un grano de mostaza,
Así es tu fe de pequeña. Pero si tú crees al Señor, tú vas a ser salvo. ¿Qué más dice la Biblia? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gloria a Dios. No necesita pagar nada. No necesita pactar nada. Solamente creer. Y a través de la fe, amado hermano, dice la Biblia, la salvación es por gracia y es un don de Dios. Nunca compre salvación. Nunca compre agua bendita. La rosa no sé de qué. La Biblia trae no sé de qué. El aceite trae no sé de qué. Porque si usted no conoce el Evangelio, van a hacerle creer que esa agua está bendita, que ese aceite está bendito. Y te van a decir, rocéalo en las 4 paredes, ponlo por ahí en tu cuarto, y usted lo va a creer. La rosa traída de Jerusalén. Hay tantas cosas que le van a hacer creer. La vara de Moisés, hasta la vara de Moisés la negociando. Mire, estos hombres son sinvergüenzas. No, les convierte en culebra, güey, para que se asuste. Por lo menos. Andan negociando y comerciando el Evangelio. Entonces, por si al caso algún día a usted le ofrecen estas cosas, recuerde que por gracia usted es salva. Por gracia usted es salva. Dele palmas al Rey de Gloria, gloria al Señor. Por la fe que Dios le ha dado. Y dice el predicador, no es de nosotros, es un don de Dios. Por eso, al venir al Evangelio, amado hermano, no es el predicador, no es el hombre, sino es Dios obrando en su vida. Dele palmas al Rey de Gloria, porque es el Dios de la gloria, amado, el que lo llama, aleluya. El que se encarga de convencer es el Espíritu Santo. El Evangelio no es a fuerza. Usted lo va a rechazar y Dios le va a decir, está bien, recházalo, pero tengo mi mirada puesta en ti. Aunque tú no quieras y endurezcas tu corazón, y Dios dice, aún más lo voy a endurecer para mostrarte mi gloria y mi poder sobre tu vida. Y Dios lo hace para que nosotros nos demos cuenta, amado, que el único que convence es Dios, no es el hombre. Usted puede hablarle y casi gritarle y maltratarle, insultarle, meterle el Evangelio a la fuerza. Eso no es así. Dios va a llegar, amado hermano, en el momento que menos usted lo espera, y Dios empezará a obrar en su vida, amado hermano. Es lo que Dios hace. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. No es, aquí no es porque usted diezme, porque usted dé ofrenda, porque usted, amado, regale todos sus bienes. Esto, la salvación es por fe. Amén. Entonces lo que Pablo dice, amado hermano, la salvación es un don de Dios. Es gratuitamente. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. No tiene que pagar nada. Qué lindo allá, amado, en nuestras aldeas donde... Porque soy de rancho, de una aldea, no sé cómo llaman aldea, ¿verdad? Un rancho, no ciudad, sino ahí donde recuerdo que mamá nos acostaba ahí en el piso, un petate que hacía, ahí dormíamos nosotros, todos ahí durmiendo. De ahí Dios nos ha traído. Usted ya se avergüenza porque están a ayunar no, hermano, yo nunca viví en una aldea. Las chocitas hechas de barro, de palmito.